El 23 de marzo de 2002, en la Plaza San Martín de Jáchal, se inauguró el primer monumento a la cacerola del país. Fue el corolario de 58 días de protesta contra el intendente radical Abdo Ontáñez y sus concejales. La tensión social derivó en la intervención dispuesta por el gobernador Alfredo Avelín. Uno de los protagonistas de esas jornadas acaloradas fue Jorge Barifusa, y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Bien. Bueno, vamos a tener que hacer un poquito de memoria, irnos casi 20 años atrás en el tiempo. ¿Qué recuerdo tenés de aquellas protestas sociales? Cuando comenzaron y de repente ustedes vieron esa plaza llena de gente y cacerolas. Bueno, el recuerdo es siempre, gracias a Dios, tuve un buen diagnóstico, ¿no? Veíamos que no estábamos bien, no estábamos en sintonía con lo que estaba pasando, no solo en el departamento de Jáchal. Jáchal fue detonante por, diríamos, ADN de jachalleros nada más, pero creo que a nivel provincial y nacional estaba pasando algo parecido. Y consideraba que, bueno, había llegado un momento en que no estábamos a la altura de las circunstancias, no estábamos haciendo un manejo político institucional acorde a las necesidades de la gente, a los momentos que estaba viviendo Jáchal, la provincia y la nación, como te dije anteriormente, y que bueno, esto preveíamos, no quizás en la magnitud que se dio. Veíamos que había mucho malestar, mucho problema, y que bueno, no lográbamos sintonizar a los fines de poder llegar a dar respuestas a esas problemáticas. El detonante fue un aumento de los sueldos, ¿no? De los sueldos políticos. Sí, efectivamente, fue una serie de cosas. Por un lado eso, por otro lado la falta de diálogo con la comunidad por parte de las autoridades, hablo del intendente, quizás nosotros acompañándolo en algunas acciones, y esto era que bueno, se estaba tensando cada vez más la cuerda entre la relación entre gobierno y pueblo, y creo que esto generó, involucrado en un contexto económico muy complicado, muy difícil, con problemas económicos muy complicados, producto del gobierno nacional que encabezaba de la Rúa. Avelín también tenía sus problemas aquí en la provincia, y en Jáchal ni hablar, ¿no? Entonces creo que esa... Vos eras concejal de la oposición en ese momento. En ese momento me tocaba llevar adelante mi segundo periodo de concejal. Estábamos trabajando como concejal opositor, éramos 3 y 3. Y bueno, sí, yo era una persona joven, con buena relación con todo el mundo, como siempre lo he tenido, tratando de escuchar, dialogar mucho en la calle, ¿viste? Bueno, eso fue lo que me permitió tener este diagnóstico, ¿no? Quizás si nos encerrábamos en una oficina y nos conversábamos entre nosotros y decíamos que todo estaba bien, como pasa muchas veces, ¿no? Quizás hubiéramos llegado, hubiera tenido otra lectura, ¿no? Pero sí, realmente era muy compleja la situación social en el departamento, y con una sociedad que iba tomando temperatura día a día. ¿Cómo se gestó el aumento de los sueldos políticos? Entre gallos y medias noches, tratando de acordar en una sesión algunos pedidos del Ejecutivo, acuerdo con el Consejo Deliberante, en donde, bueno, a partir de ahí, bueno, se plantea, cada uno marcó posición. Mi posición fue más que clara, que bajo ningún concepto deberíamos permitirlo esto. Inclusive se dio ese aumento, no lo quería recibir, una historia ahí administrativa.
empecé a entregárselo a las instituciones y a los clubes que necesitaban algún tipo de ayuda. ¿Vos advertías que eso iba a terminar mal? Es que sí, porque realmente era todo al revés, ¿no? Venía decayendo todo y incrementarse era una bofetada, ¿no? Y creo que eso fue también producto, fue uno de los factores, ¿no? Pero habían varios factores, no era únicamente ese, sino también hubo un fuerte descontento de una parte del gabinete de Tañez con él. Se retiran, generan algún tipo de rispideces y bueno, y en definitiva ese sector también estuvo al frente de todas estas manifestaciones que se plantearon en algún momento, ¿no? Así que eso fue un factor triste, diríamos, de llegar a un momento en que nos tuvimos que desconocer entre compañeros de bloque y entre compañeros de consejo por estos planteos hechos, por estas cuestiones, pidiendo copias de actas de la sesión, porque no habíamos estado presentes, cómo se había definido, cuál había sido la votación, hacer un planteo. ¿Vos no estuviste presente en la sesión del aumento de dietas? No, inclusive lo planteamos. ¿Por qué no te convocaron? No fui ese día porque había viajado a la ciudad de San Juan y por lo tanto no estaba en el temario previo. Claro, se trató sobre tablas, se hizo una serie de planteos ahí, inclusive pedí el acta para tener constancia y poder corroborar mis dichos con hechos, con la parte, los papeles, ¿no? Y bueno, eso logró que se complicara toda esta historia de una manera importante y que de un día para el otro, me acuerdo, había viajado a la ciudad de San Juan, estaba aquí, llegué, mi casa, yo vivía en las casas de mis viejos, a media cuadra en la plaza, a media cuadra en la municipalidad, y me acuerdo que llegué en la tarde, me iba al consejo, que era el mismo edificio municipal, y me llaman de la vereda enfrente. Había una carpa ahí atrás, chiquita, con 2 o 3 personas, y me llamaron y me dijeron que ellos tenían decidido empezar a manifestarse, lo iban a hacer de manera permanente. Yo con ellos siempre había tenido diálogo, me lo dijeron, me dice, mira Jorge, quizás con vos no tenemos diferencia, pero vamos por todo. Así. Vamos por todo. Ese fue el término. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Como una amenaza? Quizás, pero más lo primero que se me puso en mi cabeza fue los errores que habíamos cometido. Me parece que en esto hay que ser autocrítico, ¿no? Si empezamos a echar la culpa a los otros, creo que estamos cometiendo un grave error. Y creo que en ese sentido empezamos a trabajar en mi cabeza, en ver qué es lo que estaba pasando, dimensionándolo. Pensé que iba a ser algo temporario. Y de un momento al otro empezamos a ver que estas marchas que se daban eran marchas cada vez más importantes. Lo que más me dolía era que mi vecino, mi amigo, mi pariente, con el que jugábamos a la pelota, con el que pasé la secundaria o con el que estuve en la primaria, amigos de mis viejos, qué sé yo, estaban todos. Ahí, no había diferencia. Entonces, ahí dimensioné que esto no era una cuestión de partidos políticos, ¿no? Este era un reclamo generalizado, un planteo. Totalmente. El ministro de Gobierno de Alfredo Belín era Ricardo Aracena. Habla con nosotros. Mira, te muestro. Bien. A fines de 2001 hubo inconvenientes políticos y sociales en toda la provincia como consecuencia lógica de una falta de aporte del gobierno nacional a las coparticipaciones que a la provincia le corresponde. Es así que en Jáchal hubieron muchos inconvenientes. Cuando yo asumí el ministerio de gobierno, me honró el doctor Avelín
designándome ministro de gobierno por propuesta de la Unión Cívica Radical, su comité provincia. La situación social era muy grave y fuimos a Hachal a los efectos de ver si era posible lograr un entendimiento, un diálogo entre los diferentes sectores que se habían complicado. Bueno, no fue posible, por lo que frente al estallido social que allí hubo, el doctor Abelín envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y se aprobó ese proyecto de ley. Yo, con el proyecto de ley aprobado, fuimos a Hachal y pusimos en posesión del interventor al doctor Franklin Sánchez. A distancia, la decisión del gobernador, podemos decir que se hizo lo que correspondía. No estoy de acuerdo, ni nadie puede estar de acuerdo en la interrupción de un orden institucional, y pues iba en contra de un Estado de Derecho, pero esta situación y conflicto social ameritaban esa intervención. ¿Lo recordás así? Sí, tal cual. Sí. Esto fue así en general, ¿no? Sí. Pero había que vivirlo el día a día. Y en ese momento, me acuerdo, yo estaba viviendo en la casa de mis viejos. Uh-huh. Y veíamos las manifestaciones. Primero la mañana era un hervidero, los medios de comunicación, distintos mensajes, reportajes, y llegaba a las 19, 20 horas y ya se empezaba a juntar la gente frente al municipio. Todas las noches. Todas las noches. Y hacían un recorrido, en cierta manera, visitando las casas de la mayoría de los funcionarios. Habían 2 o 3 que estaban lejos, pero la mayoría nos tocaba. Te digo, estaba a media cuadra. Claro. Así que empezaban por el intendente, daban la vuelta, a otro concejal, 2 concejales más allá, y de ahí veníamos y también estábamos los 2 últimos, ya llegando a la plaza. Y bueno, esto lo conversé mucho, lo hablé con mi familia, y principalmente con mis viejos, que era con quien estaba en ese momento, y les dije, esto yo no le veo vuelta, esto está muy difícil, hay mucho enojo de la gente, yo no he venido a ponerme al frente de esto, nos han elegido para otra cosa, no para resistir. Pensar que habían teorías que se planteaban desde un punto de vista y de otro, ¿no? Uh-huh. A veces lo conversé con algunos compañeros o dirigentes políticos en los cuales nos podían asesorar y tenían opinión distinta a la que yo tomé. Pero creo que hay que puse en valor la familia, el descomprimir una situación que no le veía vuelta. Ahí en el reportaje queda bien claro cuál fue la decisión política del gobernador en ese momento. Producto de que no bajaba 1 milímetro la resistencia y la queja y el reclamo del pueblo de Hachal. Y era noticia nacional también. Era noticia nacional. Me acuerdo que había manifestaciones en el Senado. En ese momento era senador Gioja, y tuve la oportunidad de hablar un momento con él, y estaban encerrados también con una situación muy parecida, pero quizás de otra magnitud, ¿no? Nosotros en un pueblo chico nos conocemos todos. Claro. Yo iba a vivir, si me lo permitían, toda mi vida ahí. Tengo mi familia ahí. Amo a Hachal, entonces por lo tanto esto para mí era lo prioritario, ¿no? Entonces como que lo empecé a madurar, hasta que un día, bueno, tomé la decisión de presentar la renuncia de manera indeclinable, ¿no? O sea, no con medias tintas, no. Porque también esto era el mínimo error o picardía que se pueda dar en algo, iba a ser peor. Entonces yo creo que resguardando la integridad de todos, ¿no? Quizás la institución, como dice, a pesar de tener el poder de haber sido elegido por el pueblo y tener todo
las atribuciones que nos corresponden, consideré conveniente que era necesario dar un paso al costado. Y esa fue la decisión que tomé, ¿no? ¿Te fuiste solo o te acompañó alguien? No, solo. Totalmente solo. El único que renunció y el Sí. resto se quedó a esperar la intervención. Que esto iba a pasar. Esta era la frase, esto pasa, esto ya va a pasar. Veía, era muy triste andar a las escondidas, salir del consejo de la municipalidad en el momento que no te vean para poder llegar a tu casa, o escondido en otro auto. A ver, estas cosas no le veía sentido, ¿no? Quizá era porque era joven y tenía mi manera de interpretar las cosas, y esto me llevó a que dije, no, esto yo tomo la decisión de dar un paso al costado. Me acuerdo que empezó una manifestación, era impresionante. Para colmo, el centro de Háchal en ese momento no había muchas luces en las calles, ¿no? Y nunca me voy a olvidar el recorrido por la calle de una masa negra de gente, ¿no? Cabezas que se veían y de vez en cuando se iluminaban y volvían. Y eran envases de plástico con piedras adentro haciendo ruido. Entonces vos escuchabas desde que salían. 5 o 6 cuadras se escuchaba, viste, un par de parlantes. Y no, dije, viste, un día, en una de las días antes a la renuncia, sentados atrás con mis viejos, en el fondo, ¿no? Un techo que había. Ahí les dije, viste, le digo, no, vamos a dar un paso al costado, yo ni voy a permitir que a ustedes se les complique la historia, poner en peligro a ustedes, no sabemos qué puede pasar. La gente estaba muy sacada, viste, entonces tomé la decisión de hacerlo, y lo hice cuando arrancó una de las manifestaciones, me acuerdo. Vamos a seguir hablando, tenemos más testimonios y vamos a seguir reconstruyendo el monumento a la cacerola. Dale. En Háchal. Ya volvemos. Estamos recreando aquellos momentos de protesta y de tensión social en Háchal. Ya mencionamos que el detonante fue el aumento de sueldos, pero sabíamos que era un contexto bastante más complejo. Tu renuncia, ¿tuviste que devolver dinero luego de tu bolsillo por alguna intervención del Tribunal de Cuentas, por alguna intervención de la justicia? ¿Tuvieron que hacerlo colegas tuyos del Consejo Deliberante? No, al contrario, quedó una deuda pendiente, porque a muchos no les pagaron durante muchos meses. La situación era extrema, no había plata para nada. Entonces llegó un punto que ni para salarios. Entonces a muchos o a todos se quedó una deuda pendiente de salario hasta que se interviene, ¿no? Que en eso con todos teníamos deuda. Reclamo lo hicieron la mayoría, yo no lo hice. Yo directamente no tomé esa decisión de reclamar, porque no me sentía con derecho. O sea, a ver, lo tenés todo el derecho legal, pero me parece que había otra cuestión ahí que daba vuelta, que dije, bueno, no, ya está, esto hasta acá nomás. Hicieron reclamo por vía administrativa. Vía administrativa y legal. Inclusive en mi intendencia tuvimos que cancelar varios de esos compromisos que tenía el municipio hacia ellos. Ya va a llegar el momento de hablar de la intendencia del 2007, ¿no? Y la legislatura tuvo un papel protagónico también, ¿no? Tuvo que acompañar la decisión del gobernador Abelín. Uno de los diputados era Diego Seguí, y él lo recuerda de esta manera. La decisión adoptada por el obedeció a una razón puntual. El titular del departamento ejecutivo, el intendente de Háchal y absolutamente todos los integrantes del Consejo Deliberante se habían dispuesto un incremento salarial en el marco de una de las crisis socioeconómicas más graves que vivió, recuerde, el país, al menos en el siglo XXI. Esto hay que ponerlo en ese contexto. La verdad que irritaba muchísimo a toda la sociedad en general y muy en particular en Háchal,
que los funcionarios políticos en ese marco, en esas circunstancias, se hubiesen dispuesto un incremento salarial cuando el resto de la sociedad y por supuesto los empleados del sector público no habían recibido incremento salarial alguno. Hoy quizá la decisión aparezca vista a la distancia como exagerada, y digo por qué, o es mi humilde opinión, porque en vez de ser una medida ejemplificadora, o al menos las instituciones en general, no solo de Háchal, sino de San Juan y digo de todo el país, en vez de haber sido esta medida adoptada por el gobierno de Abelín como aleccionadora para enderezar, para poder recuperar la confianza, la credibilidad en la ciudadanía de las instituciones políticas, lo cierto es que 20 años después uno puede decir que se ha ido degradando más aún esa confianza, porque además de este hecho, bueno, la política está en deuda por iguales razones y por quizá otras también más graves. Una mirada crítica, ¿no? Sí. ¿La compartís? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es en cierta manera lo que te planteo. No sé en la degradación a partir del tiempo, posterior, pero me parece que sí, en ese momento se necesitaba tener gestos con la sociedad, con el pueblo. Creo que no se venía dando, lo dije. Estábamos muy complicados a nivel nacional. Bueno, hablaban de partidas que no llegaban a la provincia. Claro. Entonces estamos hablando de que la provincia también, con el gobierno de Abelín, tampoco podía distribuir las partidas que le correspondían a los municipios. Entonces esto era muy grave y creo que en esto era simplemente sentarse un poquito a pensar y decir en qué contexto estamos. No podemos. Habían pasado unos poquitos días de la caída de Fernando de la Rúa también, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, a ver, era una situación muy compleja. Nosotros tenemos una particularidad de expresarnos de una manera quizás muy frontal. Los hachalleros. Sí, los hachalleros, y creo que eso llevó. Y creo que también en esto hago la crítica en la falta de diálogo político por parte del intendente hacia su comunidad. Yo creo que si se hubiese conversado, se hubiesen acordado, hubieran habido medidas acordes, acompañan. Porque convengamos que es un pueblo también noble, que si entendemos las cosas, no vamos a ir a romper todos estos esquemas, ¿no? Entonces Jorge, eran confrontaciones muy fuertes, verborrágicas, ¿viste? Sí. Entonces yo creo que esto no contribuyó en absoluto a la paz que necesitamos para llevar adelante un proceso, aparte de las medidas que se tomaron, ¿no? Jorge, los concejales y la oposición ¿alentaron, estimularon las protestas? A ver, es muy difícil darle ese protagonismo al Consejo Deliberante. Generalmente, y sobre todo en los pueblos como los nuestros, la figura del intendente es muy fuerte, diríamos casi central, ¿no? Había un consejo que lo acompañó en la mayoría de sus medidas, ¿no es cierto? Entonces, no había alguien que alentara y que llevara adelante todo este proceso. No, yo creo que principalmente se planteó en el marco de su manejo, ¿no es cierto?, hacia la comunidad y sus problemas. O sea, a ver, a todos nos ha tocado estar frente al municipio, por ejemplo a mí, y pasás momentos difíciles, muy difíciles, y si no tenés el temple, y si no tenés la paz y la tranquilidad y el manejo en tiempo y en forma de determinadas situaciones, a veces se desborda, es complicado, ¿no? Entonces, con una sociedad que está a pie de cañón, que estaba muy alerta, que estaba muy enojada y que estaba en la calle, yo creo que no había manera de echarle más nafta al fuego, ¿no? Y de la llegada de Franklin Sánchez, que fue el interventor designado por Alfredo Abelín, ¿qué recuerdo tenés? Bueno, él llega como
en primer lugar, creo que lo que buscaban era, al ser una figura externa al departamento, yo creo que ayudó mucho. En el sentido, bueno, Franklin lo conocemos, tiene un manejo político de la cuestión y que lo supo ir llevando a un proceso de, bueno, abrir puertas, más diálogo, conversaciones, acuerdos, e ir, en cierta manera, llevando, encauzando todo este proceso. Yo creo que había un momento que, bueno, vos te acordás del eslogan, que se vayan todos. Sí. Bueno, entonces, no querían ver ninguna cara de nosotros. ¿Me entendés? Entonces, en virtud de eso, es como que esto empieza a tener un aire fresco y empezar a llevar. Y creo que, bueno, el recuerdo que tengo es que lo supo manejar, lo supo llevar, manejar el proceso, a punto tal que terminó siendo intendente en un periodo. Lo podemos escuchar. También habló con nosotros, mira. Bueno, sí, yo en aquella época, a principios del año 2002, primeros días del mes de enero, cumplía funciones en el gobierno de la provincia como secretario de Gobierno y Justicia. Hacía en realidad bastante poco tiempo que estábamos en la función y bueno, comenzamos a conocer o a, digamos, vivir los problemas que surgieron en el departamento de Jáchal en esa época. Para vos fue una decisión acertada la intervención y la elección de Franklin Sánchez. La elección sí, la decisión me parece que era indeclinable. O sea, el pueblo ya había tomado una determinación y era muy difícil sostenerlo. No sé si se iba a poder sostener porque había muchísimo encono, rencor, estábamos muy, pero muy enfrentados, ¿no? No sé si iba a llegar a buen puerto esto, ¿no? De todas maneras, sí, la llegada de Franklin Sánchez fue un paño frío, ayudó, supo llevar esta transición de una manera bastante prolija, mucho diálogo, una persona, me parece que era el perfil adecuado, fue el perfil adecuado para estar en ese momento en el departamento. Le preguntamos al ex ministro de Gobierno Aracena qué mirada tiene respecto de la gestión de Táñez y esto nos contestó. A 20 años fue muy corto el trámite, el trayecto y la gestión de él, sí que no se puede valorar. Hubieron algunos inconvenientes, desde luego, como fue el aumento desmesurado de los sueldos de los concejales y del intendente cuando la situación era tan grave, y creo que eso fue el inconveniente más grave que hubo. ¿La gestión de Táñez toda fue objetable? No, yo creo que empezó trabajando muy bien, con un fuerte apoyo del pueblo de Jáchal. En esa época no había minería, no había muchos recursos, había que administrar lo que había, con más razón, había que cuidar el peso en ese momento, ¿no? Y creo que llegó porque Abdón ha sido una persona muy querida en Jáchal, muy querida, una persona que lo conocíamos todos, tenía una llegada muy fuerte. Él fue candidato en la elección anterior, que la pierde, con Norberto Carvajal. Yo ahí fui concejal por primera vez y realmente vi que la gente apostaba. A Norberto lo querían muchísimo, pero apostaron a un candidato de otro partido teniendo otra tradición Jáchal. Entonces esto creo que te marca claramente del afecto que tenían hacia él. Creo que a pasar del tiempo y el ejercicio del poder no es fácil, es difícil, más en personas que tienen su carácter, les gusta responder, contestar no estoy diciendo nada mal de él, ¿no? Sino que estoy hablando de su personalidad, que quizás hizo, a mi modo de ver, que se cometieran algunos errores en lo político, que yo creo que ese ha sido el principal
condimento, ¿no? Por supuesto, es muy fuerte, o sea, la opinión de él, y creo que la cereza de la torta es ese tema de los salarios, el aumento de sueldos, ¿no? Que generó todo en el peor momento posible. O sea, no hubo un manejo político con respecto a la toma de decisiones, porque vos sabes perfectamente que si el Consejo toma esa decisión, él automáticamente por un decreto deja todo en cero y se acabó, ¿no es cierto? O si él lo toma, el Consejo en pleno podría haber dicho basta y se acabó. O sea, hay mecanismos para controlar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Lo de Táñez fue error político? ¿Fue corrupción? ¿O pagó el costo de una desestabilización? Principalmente lo último. Yo creo que sí. Hubieron muchos ruidos con respecto a fondos que llegaban a nivel nacional al departamento. No tenemos constancia. Inclusive no quedaron mucha información escrita una vez que se interviene en el departamento, ¿no? Entonces, a ver, eso te lo podría definir el interventor que tuvo la posibilidad de encontrarse con toda la documentación, pero por lo menos la que llevaba el Consejo no hubo grandes, o sea, no estaban los fondos establecidos ahí. Lo tengo a Franklin Sánchez hablando de Abdón Táñez. Lo podemos escuchar, me parece que puede ser útil. Obviamente pertenecíamos al mismo partido político, no era amigo, no tenía una amistad íntima con él, pero éramos conocidos. En realidad, funcionalmente yo vine a conocer los problemas que tuvo la municipalidad de Jáchal cuando me hice cargo de la intervención. Y sí, hubieron situaciones administrativas complicadas que hubo que superar. En eso siempre destaco yo la colaboración invalorable de todo el equipo municipal, particularmente de los empleados administrativos y de trabajo de la municipalidad, que fueron excelentes colaboradores con los que se pudo superar justamente ese problema con el tiempo, por supuesto, y una vez adelantada la intervención. Pero bueno, debo decir que sí, encontramos situaciones administrativas complicadas que habían ocurrido en el gobierno de Táñez y que dieron también razón para que la sociedad jachallera se manifestara de la manera que lo hizo. Es lo mismo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, esa fue los planteos, ¿viste? El tema era lo que llegaba al Consejo, lo que se podía corroborar y lo que podíamos nosotros aprobar o no. Entiendo que, bueno, había... por eso te digo, Franklin puede conocerlo mucho más porque él estuvo en contacto con toda la documentación, como lo puede tener el Tribunal de Cuentas si es que le llegó la información. De todas maneras, yo insisto en esto, yo creo que se dio un combo perfecto para que esto saliera todo mal, ¿no? Perfecto en el sentido de que coincide el gobierno nacional complicado, la provincia complicada, y en Jáchal no había una dinámica y un trabajo, diríamos, profesional, ordenado en la ejecución, ¿no es cierto?, del presupuesto. Y eso creo que detonó acompañado principalmente con el condimento político. O sea, a ver, podés trabajarlo, pero si vos vas llevándolo, vas conversando con la gente, vas llevando esto, vas mostrando. A ver, era un proceso de ida y vuelta, ¿no? No de confrontación permanente con todo el mundo, chocando, que esto realmente no ayuda a nada. Hubo un cambio de interventor traumático, hasta violento también, y hubo una victoria electoral en el 2007. De eso hablamos después de la pausa.
No solo fue complicada la caída de Abdón Táñez, sino después el cambio de intervención, ¿no? La salida de Franklin Sánchez y por decreto de Ubaldino Acosta, la llegada de Andrés Aguilar. ¿Tenés algún recuerdo de eso? Y es como que ya no está Abelín en la gobernación, asume el bloquismo en la gobernación a través del vice. Se comienza a armar el esquema político para las elecciones que se venían. Del 2003. 2003. Sánchez ya tenía aspiraciones a postularse porque había caído bastante bien en el departamento, como lo planteaste. La resistencia inclusive de un sector de Háchal al cambio de interventor hace que, bueno, esto ya quedara todo una lectura política muy clara de lo que pasaba en el departamento. Y a partir de ahí, bueno, es como que el sacarlo lo fortalece más a la figura de Sánchez para el candidato. Se presenta, se postula a través, creo que de Basualdo, no me acuerdo bien. Nosotros a través del peronismo acompañamos a Osvaldo Montaño, que fue nuestro candidato a intendente, y bueno, Sánchez le gana porque bueno, era como que todavía no querían saber nada con respecto al tema Háchal, claro, a nuestros candidatos, o a la gente del departamento, que tiene que ver con la política del departamento. Entonces, bueno, sí, ahí entra a tallar otro interventor, que fue muy corto el plazo, el tiempo que estuvo, pero también se vio ahí una impronta política que ya se empieza a mover en un Háchal que todavía estaba muy sentido con todo lo que habíamos pasado, estaba muy sensible, ¿no? Entonces era como que no se podía leer muy fácil, o sea, no se podía llegar con un mensaje de la provincia allá, porque era otro el escenario que teníamos allá, menos en nuestras cabezas, ¿no? Jorge, toda esta historia que hemos ido recreando, ¿no? Del estallido, la caída de Abdón Táñez, la llegada del interventor, el cambio de interventor y demás, ¿todo esto influyó en tu victoria del 2007? A ver, te contesto al último, empiezo a relatarte un poco cómo fue todo esto. Terminado esto, yo dije, nunca más política y nunca más Háchal. Esa fue mi decisión. Seguí trabajando, acompañamos, bueno, fue un año duro, los dos, porque terminamos, era la mitad del segundo periodo. Cortamos ahí, bueno, tuvimos que trabajar en otras cosas durante 2 años, hasta que en las elecciones, cuando está Sánchez, se postula, me llama el candidato a gobernador, que ya había salido electo, que era Gioja, a trabajar en el ámbito del Ministerio de Educación, en el programa de infraestructura, o en una dirección de infraestructura educativa. Y realmente volvimos al ruedo, ¿no? Indirectamente a trabajar mucho, ya empezamos a trabajar con escuelas en todo el departamento, en toda la provincia, y ya llegamos al departamento y empezamos. Y terminamos bien con Háchal. Yo terminé muy bien, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar esa última manifestación antes de renunciar. Yo renuncio y se pararon todos los manifestantes en la puerta de la casa. En el oscuro no se veía nada, y me llamaban. Y yo no quería saber nada, salir, no. Hasta que, bueno, uno se animó a volver a la puerta, salió mi vieja, habló. Dice, mira, Jorge, ahí te llaman, dice que vas tranquilo, que no es nada. Bueno, la cuestión es que como que me agradecieron, me llevaron en anda a la plaza, me vine rápido, porque fue una cosa así muy... Pero como que quedé bien con la gente, o sea, como que vieron un gesto de mi parte, y creo que eso ayudó para que cuando yo volviera, que no quería saber nada de paso, cuando me llama, me convoca el gobernador y me dice, bueno, te vas a tener que ir a Háchal, ¿qué es esto? Y miré para atrás y digo, bueno, ¿a Háchal? Sí, mirá. ¿Por qué no querías? Y me había quedado recuerdos muy feo, muy feo. ¿Temías otro estallido? A ver, la sensación que dejó todo esto, ¿no? Fue muy duro, muy triste.
ver un pueblo enfurecido, gente que vos la conocés pacífica, que estaba lo más bien sacada. Entonces vos decís, yo no he venido a ser actor de este escenario, ¿viste? Yo no me siento cómodo. Y empezamos a trabajar, y me acuerdo que empezaron a llegar muchos conocidos, gente del partido, que vamos a trabajar, que vamos, y me sacaban de la oficina y yo tenía que ir a las reuniones, y había muchísima gente, y Franklin se estaba postulando para el segundo periodo. Y me acuerdo que ahí empezamos ahí empecé a notar, viste, que había mucha... que esta actitud me había permitido a mí poder llegar nuevamente a Hatchell. Así que bueno, en virtud de eso fue que se dio... creo que ese ha sido un gesto que me ha ayudado a mí a poder llegar de frente y poder hablar con la gente. Siempre te lo planteaban, portate bien porque vamos a hacer la manifestación, ¿viste? Siempre nos hacíamos los chistes en ese sentido, ¿viste? Inclusive algunos no tan chistes, ¿viste? Que te pegaban una apretada, pero a ver, el folclore de cualquier pueblo, ¿no? Jorge, ¿y cómo fue el proceso de pacificación? Porque luego Hatchell no tuvo nunca otra vez en 20 años un estallido de ese calibre, ¿no? No. Yo desde el momento que llegué, yo me propuse a mí mismo trabajar con todo. Y ojo, y recibí mucha crítica, Jorge, pero mirá que esto... Acá estamos trabajando para todos. Acá lo que yo quiero es que ningún tema nos divida. Que ningún tema nos divida. De los temas que estamos acostumbrados a hacer el River Boca, no. Y en eso trabajé y le puse muchísima atención. O sea que todos los temas trataba de traer a la otra parte que siempre pensaba de una manera, y sentarnos y conversar e ir llevándolo. Y esto creo que me ha llevado a tener... He aprendido el ejercicio, ¿viste? De poder charlar con todos y tener un diálogo, diríamos, genuino con la gente. O sea, que al que a mí me veía como enemigo, al último terminamos diciendo, bueno, pero con este se puede charlar. Y al último terminado con algunos siendo no amigos, pero gente de confianza en las cuales podemos tener un diálogo serio, maduro, en los temas que tengan que ver con el departamento. El tema minero, por ejemplo, fue uno de esos. Bueno, el tema minero fue vos te acordás lo que fue eso. Toda la gente en la calle, un escenario, no sé si... Ahí, ¿no? Y también la tuve que remar, y la remé solo, y la tuvimos que llevar de una manera muy, muy especial, muy local, a los fines de ir frenando este tema. Y creo que eso te ayuda mucho. Esto es como que te da temple, te fortalece a la hora de entenderlo al pueblo de Hatchell. No es cuestión de arrearlo, no es cuestión de tampoco de enfrentarlos y torearlos, sino que es un equilibrio muy fino para ver cómo podemos llevar adelante todo esto. Hablemos del monumento a la cacerola y sí, qué significa para cada uno. Escuchamos a Aracena, primero, sí, al exministro de Gobierno. ¿Qué significa para mí el monumento a la cacerola en Hatchell? Yo personalmente no la conozco por fotos o por filmaciones, pero es el recuerdo de un momento histórico de Hatchell en que el pueblo se levantó por estos conflictos que acabo de mencionar, ¿no? ¿Y para vos? Para mí es un mensaje, como dice la placa, ¿no? Un mensaje de la clase política del departamento. Hay que estar siempre atento, hay que escuchar y hay que estar siempre muy cerca de todo lo que está pasando en el departamento. No es para ignorar, no es tampoco para ningunear. Te lo estoy hablando criollamente, ¿no? Pero me parece que para mí significa mucho, porque yo aprendí muchísimo de ello. Puedo haber sido víctima de este proceso, pero me parece que tenemos que saber un poco más amplio y decir, esto me enseñó a cómo llevar adelante una pasión que es la política
en un departamento que es complicado. Y muestra de esto es que en mi periodo yo remodelo la plaza totalmente, saco absolutamente todas esas esculturas, esas estatuas, esos homenajes que habían dispersos por todos lados, desorganizados. Trato de reubicar a todos, en todos lados, pero la cacerola no la toco. Inclusive fue crítica de un sector con cartas que me llegaron muy sentidas de alguna familia, con toda la razón del mundo, yo en esto. Pero la decisión es que me parece que es una patriada que llevó adelante el pueblo y que nos tocó a nosotros, y que creo que quien es actor hay que dejarlo. Lo único que no tocaste de la plaza fue... Está la Prida, Lola Mora, que eso es intocable. Los 4 estatuas que estaban en las diagonales le hemos juntado en un lugar, que es Sarmiento, San Martín, Juan de Echegaray y creo que Belgrano. Están ubicadas las 4 y no hay nada más. Y está el monumento a la cacerola enfrente de la municipalidad, que eso ni lo movimos, ¿viste? O sea, dentro del diseño quedó armado eso, con la plaquita, todo, y ahí, que está al lado ahora de la carpa, que es la carpa que está del tema de la minería. Entonces, en este sentido, la cacerola para mí significa aprendizaje, significa memoria, significa que es parte de nosotros. Quizás yo lo hubiese hecho ese diseño de una olla S, vamos con la marca para otro lado, ¿no? Pero el significado es muy fuerte y hay que tomarlo de esta manera, ¿no? Porque tenemos que entender que ha sido la gente, ¿no? 2 percepciones más, la de Diego Seguí respecto de lo que representa la cacerola. Espontánea de la ciudadanía en el caso de Háchal, que luego, como lo decía recién, anticipó lo que sucediera en el resto del país. Para mí, el significado es muy importante, yo quiero destacarlo, siempre lo he dicho, me he considerado en ese sentido orgulloso de cuando el poder democrático, cuando defecciona en manos de los funcionarios, vuelve a quienes son sus verdaderos dueños, que son los ciudadanos, y lo expresaron de esta manera, pacíficamente, pero haciendo funcionar las instituciones. Coincidimos, a pesar de que tenemos muchas diferencias. Le pones la firma. Sí, tal cual. Con lo que significó para mí, ¿no? Este es el condimento que yo le pongo a lo que dice Seguí. Y Franklin Sánchez, que también tuvo la cacerola ahí, de testigo. De lo que algunos hoy lo consideran como algo risible o simpático, en realidad yo lo tomo como el resultado, por supuesto negativo, de una situación muy difícil, que no era solamente en Háchal. Recuerden que a fines del año 2001 ya ocurrió lo que ocurrió a nivel nacional y bueno, los distintos centros poblacionales de la Argentina comenzaron a manifestarse de una manera directa, y eso es lo que ocurrió en Háchal. El clamor popular se manifestó de una forma, por supuesto, muy, muy importante, y bueno, el monumento a la cacerola quedó, y ahí está. Insisto, algunos lo toman como una referencia simpática. Yo creo que hay que tomarlo como un recuerdo de aquella época tan difícil que vivimos, y está bueno que esté. Perspectiva de allá, ¿no? Sí. O sea, yo lo veo como coincido más con las apreciaciones de Seguí en ese sentido, ¿no? Que es el clamor de la gente, está planteado ahí. El que lo vivió realmente ha dimensionado lo que fue la manifestación, y por eso creo que bien vale tener algo que represente todo eso. No fueron peronistas únicamente, no fueron radicales únicamente, no fueron independientes únicamente.
fue general. Y esto lo digo porque yo los vi. Yo vi caras, yo vi a todos y me parece que era un momento en que las cosas no estaban bien, no estábamos bien encaminados y creo que nos mostró la sociedad de qué manera, o el pueblo, de qué manera pide reencauzar o reorientar algunas decisiones que se han tomado. La última, Jorge, y es la pregunta de cierre de cada entrevista. ¿Y si esto no hubiera pasado? Oh, qué pregunta. No sé qué hubiese pasado. Era muy difícil la situación, muy difícil. Y conociéndolo a Hatchell, o sea, no hubiera pasado si no hubiese sido Hatchell. Esa es la respuesta que yo te doy. Hatchell seguro que iba a pasar porque están siempre muy atentos a cualquier situación que pasan y creo que eso era algo que nos enorgullece, ¿no? La posibilidad de ocupar la plaza o ocupar la calle para pedir explicaciones, para expresar lo que sienten, en las cosas buenas y en las malas, ¿no? En todo. Y creo que eso es muy buen ejercicio, que no se tiene que perder nunca, porque nos orienta, nos marca el norte a veces cuando está medio perdido, y creo que eso nos lleva permanentemente, aunque no pase, pero en nuestra memoria, en nuestra conciencia siempre está que hay que manejarse de una manera distinta. Por eso también nos dicen que los hachalleros somos muy especiales, ¿no? Bueno, a vos te ha tocado cubrir algunas historias ahí, pasar las noches, hacer una... Pero me parece que sí, es así la cosa. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a vos, Dani.